Hola, hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí un miércoles más en Marca la Diferencia con Psicología, además en un tema tan apasionante como es el autocuidado, el tomar conciencia de quiénes somos, cómo estamos, cuáles son los recursos que a lo mejor nosotros podemos poner en valor justamente para tratarnos mejor, hablarnos mejor, cuidarnos más de otra manera, de formas distintas que hasta la fecha a lo mejor no hubiéramos ni imaginado. Esta tarde estará a punto de entrar, o eso espero, estará con nosotros Eloisa Cano, psicoanalista, que nos va a hablar justamente desde el punto de vista terapéutico, pero sí centrándonos en el autocuidado. ¿Cuál es la aportación que tiene que hacer al autocuidado el psicoanálisis? También es cierto que yo hablaré pues de la forma en la que yo trabajo también el autocuidado dentro de la consulta y a todas aquellas personas que se acercan justamente a, bueno, pues, a ese pedacito de nosotros que necesitamos cultivar y regar y abonar de manera recurrente. Hemos estado abordando además en los talleres que ya sabéis justamente este tema que tiene mucho que ver con la autoestima, con la toma de decisiones, con cómo me relaciono con los demás, con cuál es mi gestión emocional, cómo yo misma o yo mismo puedo estar mucho mejor con respecto al otro, ya no solamente en la relación, sino también en cuáles son las emociones o sensaciones que van apareciendo en este aspecto relacional. Entonces, bueno, pues esperamos a Eloisa deciros que dentro de lo que sería el concepto de autocuidado no solamente entra el dedicarse esos tiempos maravillosos que lo podemos hacer sencillamente con un paseo, con una lectura, mirando también a la nada, que eso hace mucho bien. Bueno, yo soy hiperactiva, la verdad es que me viene fenomenal a veces no pensar en nada, solamente mirar al horizonte. Todas aquellas personas a lo mejor que están más en contacto con la naturaleza, ya sea pues un bosque, un parque o la playa maravillosa, pues es verdad que a lo mejor tienen cierta facilidad o cuando tenemos perspectiva visual, eso también nos ayuda a tener bueno, pues esos ratitos de reflexión, de mirar al vacío, mirar a la nada y dejar vagar a la mente. Eso es muy, muy saludable. Hay también otras maneras de cuidarse. A ver, ya tenemos por aquí a Eloísa. Maneras de cuidarse. A ver, la acabo de aceptar. A ver si puede entrar. Eh, Hay otras maneras de cuidarse que también es a veces, pues justamente ir a terapia. ¡Hola! Hola, Concha. Hola Eloísa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Pues yo estupendamente. Y contigo más. Yo tengo ya aquí preparado mi vasito de agua, mi tablet para tomar muchas notas. Así que, bueno, deseando escucharte y que nos aportes justamente todo ese conocimiento que tú tienes y ese buen hacer concerniente además a un tema de tantísima actualidad como es el autocuidado. Qué difícil a veces se nos presenta, y hago así un poco la introducción, justamente otorgarnos a nosotros el objetivo del cuidado, porque parece que tenemos que cuidar al otro, hablarle con cariño al otro, dedicarle tiempo al otro, y luego a nosotros que, o sea, nosotros estamos en el último lugar y a veces ni siquiera tenemos lugar, que de eso me encuentro bastante frecuentemente en terapia, niveles de saturación bastante intensos que han durado mucho tiempo a lo largo de su historia vital de la persona que viene a la consulta, y que eso ha generado en muchísimas ocasiones, y creo que de eso también nos vas a hablar, situaciones de mucha ansiedad o incluso de depresión. Ujú. Bueno, voy a introducirte brevemente. Eloisa Cano, que es psicoanalista aquí en Madrid, los psicólogos de Hortaleza, así que ahí la podéis encontrar, y que nos va a hablar de autocuidado.
No sé si quieres tú comentar algo sobre ti misma o pasaríamos ya directamente a las preguntas. Bueno, sí, sí, me puedo presentar eso. Soy psicóloga clínica, psicoanalista y trabajo eso en el barrio de Hortaleza de Madrid, como has dicho, en consulta privada. Y nada, lo primero que quería decir es que muchas gracias por invitarme otra vez a este espacio y además muchas gracias por sostener el espacio semana tras semana, todos los miércoles, esta labor de divulgación que haces tan magnífica y con este deseo tan decidido, que esto hay que valorarlo. Sí, ya llevamos un tiempo, ¿eh? Yo ya creo que llevo como 2 años o Desde la así. pandemia, Es yo verdad, me creo. tomo vacaciones, ¿eh? Me tomo en agosto, cierro, o sea, en Navidades también, porque hay que descansar también, que esa es la parte de autocuidado que yo hago, pero sí que es verdad, sí que ahí hay una constancia y muchísimas gracias por el reconocimiento, que no está de más que de vez en cuando se Hay valore cese también desde decidido, fuera. ese es el punto. Muchas gracias, Elo. Bueno, pues, ¿cómo se entiende el autocuidado desde el psicoanálisis? Porque sí que es verdad que a lo mejor puede haber diferencias con otro tipo de aproximaciones, terapias. Entonces, ¿cómo se entiende? Pues mira, cuando tú me propusiste este tema, lo primero que pensé es, madre mía, ¿de qué voy a hablar? Porque en realidad el autocuidado como tal no es un término psicoanalítico propiamente dicho, ¿no? Entonces yo he intentado desde el psicoanálisis darle un poco una vuelta para tratar de transmitir algunas cosas desde nuestra perspectiva, pero en realidad no es un término que usamos en el gremio, ¿vale? Y lo vais a entender ahora por qué. Bueno, tampoco voy a dar ahora ninguna receta de cómo autocuidarse, porque para eso tenemos muchos manuales de autoayuda, libros de psicología, profesionales que se dedican específicamente a eso. Bueno, pues hay en todos estos libros o manuales podemos encontrar pues como reglas que nos ayudarían supuestamente a cuidarnos mejor, a autorregularnos emocionalmente, a fomentar el bienestar psíquico y físico a todo nivel. Pero a mí me parece más interesante que nos centremos en lo que nos dificulta que nos podamos autocuidar, ¿no? Porque justamente para que podamos pensar en cuáles son los obstáculos que tenemos todos para conseguir esto. Entonces, como decía, el término autocuidado no es un término psicoanalítico porque es un término que viene de la psicología, más bien. Bueno, para los que no sepan la diferencia, lo aclaro rápido. La psicología sería la disciplina que estudia la psique a todo nivel y dentro de la psicología hay un montón de terapias diferentes, orientaciones diferentes, prácticas distintas, teorías diferentes. El psicoanálisis es una de entre muchas otras y entonces la diferencia fundamental entre el psicoanálisis y otras ramas de la psicología es que nosotros tomamos en cuenta que hay un inconsciente que nos va a determinar, ¿vale? Y que a veces es en este inconsciente donde se van a consolidar muchos de los obstáculos que nos impiden autocuidarnos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en psicología o en otras ramas del mundo psi, pues se hace mucho hincapié, ¿no? En esto de que hay que cuidarse, que hay que gestionarse las emociones, darse valor a uno mismo, regularse, ser asertivo, etcétera, etcétera. Y algunos de estos términos vienen incluso del ámbito empresarial, ¿no? Porque, por ejemplo, hay como esta idea de que el sujeto sería como una pequeña mini empresa que debe de estar regulada, equilibrada para gestionar sus objetivos, rendir mejor, cumplir tareas, ser productivo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, se toma esto del autocuidado como eh, estar lo más regulado posible y equilibrado en lo emocional para poder después rendir mejor a nivel profesional. Entonces, desde el psicoanálisis tenemos otra manera de ver las cosas y en ese sentido traemos un poco unas malas noticias, ¿vale? Lo digo un poco entre comillas, Entre pero comillas, por favor. sí, y la mala noticia es que sabemos que esto no es nada fácil en realidad, cuidarse, autocuidarse, ¿vale? Eh, no es nada fácil. Entonces, si queréis, voy a tratar de explicar un poco por qué. Bueno, Sigmund Freud ya nos advirtió a finales del siglo XIX, en un texto que se llama El malestar en la cultura, que la agresividad hacia los demás, pero también hacia uno mismo, es una parte inherente al ser humano, ¿vale? Y decía, voy a citarle, hay una frase que dice, la verdad oculta tras todo esto
que negaríamos de buen grado, es decir, no es una verdad agradable. La verdad es la de que el hombre no es una criatura tierna y necesitada de amor que solo osaría defenderse si fuera atacado, sino por el contrario, es un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Entonces, en los instintos básicos del ser humano está la pulsión agresiva hacia los demás y hacia uno mismo, ¿vale? Por ejemplo, es eso de la frase esta que decimos coloquialmente de el hombre es un lobo para el hombre, ¿vale? Tiene agresividad hacia los demás, pero también muchas veces hacia sí mismo. Entonces, mirad, si pensamos en las religiones hacen mucho hincapié en esto, ¿no? No hacer daño al prójimo, hacer el bien, cuidarnos, tal y cual. Pero claro, resulta un poco sospechoso que si nos lo tienen que prescribir tanto, incluso haciendo mandamientos, por ejemplo, con esto, pues es porque tal vez no es tan evidente, ¿no? O sea, cuidar a los demás y cuidarse a uno mismo. Y luego, mirad, hay una frase que dice, por ejemplo, no sé si es el cuarto mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, hay un psicoanalista que es Lacan que dijo, madre mía, esta frase, porque si hiciéramos esto, sería terrible, porque como la gente en general se quiere muy poco a sí misma y se trata muy mal a sí misma, pues si tratáramos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos, pues sería una catástrofe. En general, la gente suele tender a tratar mejor a otros que a uno, ¿no? En muchos casos. Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Imaginaros a alguien que está haciendo una dieta, por ejemplo, y bueno, y entonces por algún motivo no consigue seguirla y engorda y come un poco de más y tal. Y entonces el tipo de discurso el que se suele uno decir a uno mismo en estas circunstancias es terrible, ¿no? Estás engordando, otra vez te queda todo fatal, mira qué mal te ves, tal. Cosa que uno no le diría a una amiga, por ejemplo, ¿no? Si una amiga la ve que está engordando, pues incluso la animaría, venga, que tú lo vas a conseguir, ya verás que vas a adelgazar, tal y cual. Pero a uno mismo uno se dice a veces cosas terribles, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Esta idea de que tratar a otros como dice este mandamiento, pues en realidad sería muy catastrófico, ¿no? Realmente eso es lo que comentabas de los obstáculos, ¿no? ¿Cuántas veces en consulta nos saboteamos constantemente sabiendo que para nosotros es el bien, hacemos justo lo opuesto? Efectivamente, porque ahí está nuestro inconsciente que nos empuja en otra dirección, ¿no? Porque mira, en este sentido Freud también nos enseñó otra cosa, y es que en todo ser humano hay dos partes. Por un lado, lo que llamaríamos la pulsión de vida, es decir, todo lo que tiene que ver con la vida, el sentido vital, el amor, la supervivencia, el autocuidado, el protegerse, el deseo, las ilusiones, los proyectos, el deseo de vivir, el deseo en sentido amplio, la sexualidad, o sea, todo eso está del lado de la pulsión de vida. Y por otro lado tenemos lo que llamamos la pulsión de muerte, que es, por supuesto, la muerte en última instancia, pero también pues todas las enfermedades y luego a nivel psíquico, la depresión, todo lo que es dañino para uno, las obsesiones, el abuso de sustancias, el abuso de alcohol, el hacerse daño a uno mismo, el autoboicot, como tú dices, los excesos, las adicciones, ¿no? Todo eso es lo que podemos llamar la pulsión de muerte actuando en uno, ¿no? Entonces, en cada uno de nosotros habitan las dos partes, una parte de pulsión de vida y otra de pulsión de muerte, cada una en mayor o menor medida. Y entonces, finalmente, desgraciadamente, la pulsión de muerte ganará la partida, porque uno fallecerá. Pero claro, eso no está en nuestras manos, controlar eso. Lo que sí está en nuestras manos es tratar de ir viendo cómo va a vivir uno la vida que le toque vivir mientras le dure, ¿no? Entonces, yo siempre digo esto de la muerte un día ya se ocupará de uno, eso ya se ocupará ella de eso. Pero mientras uno, en el tiempo que a uno le quede por vivir, ¿de qué se va a ocupar? ¿De vivir o de morir? ¿No? O de pensar en morir, ¿no? Entonces, es eso que decía Sócrates, ¿no? ¿Para qué tocar la lira antes de morir? Y le preguntaban a él y él contestaba, para tocar la lira antes de morir, porque sin duda no es lo mismo morir habiendo tratado de hacer todas las cosas que uno quiere y arriesgándose, que no, ¿no?
Entonces, a veces detrás de este miedo a morir hay un miedo a vivir, muchas veces, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de autocuidado en psicoanálisis, bueno, o sea, cuando pensamos esto desde el psicoanálisis, evidentemente la primera recomendación es que uno se psicoanalice o haga terapia de orientación psicoanalítica, bueno, desde nuestro punto de vista, o algún tipo de terapia por lo menos, porque cuando uno consigue en una terapia hacer consciente todo lo que en uno trabaja en contra de la pulsión de vida, ¿vale? Pues si uno consigue entender cómo se han ido gestando en uno las partes autodestructivas de su persona, cómo se han forjado en nuestra historia, en nuestra infancia, en nuestra educación recibida, ¿no? Pues si uno consigue entender todo eso y sacarlo a la luz y hacerlo consciente, generalmente va a estar en mucha mejor posición para poder ponerle límite a la pulsión de muerte, ¿no? Claro, Y poder porque apostar a la vida. claro, porque en cualquier tipo de terapia, sí que es verdad que, bueno, que la psicoanalítica también, pero en cualquier tipo de terapia, uno de los objetivos fundamentales es el autoconocimiento. Claro, claro. Ese autoconocimiento que nos lleva a situaciones en las que a lo mejor nosotros esas etapas de vida ha estado más presente a lo mejor incluso esa pulsión de muerte, esa parte autodestructiva de nosotros, autosabotaje y tal, que es lo que alimentaba esa situación y esa elección finalmente de uno mismo. Y en otras épocas en las que esa pulsión de vida parece que ganaba más la partida porque nosotros estábamos poniendo el foco en otra cosa y poníamos también en valor esos recursos, ¿no? Yo por lo menos en terapia, que entiendo que tú también desde el psicoanálisis hay alguna parte que también harás, al menos al inicio, es la de dotar de recursos, es decir, no solamente es identificar cuáles son las cualidades que tiene esa persona, que son sus fortalezas, por así decirlo, sino también hay una serie de ejercicios o de acciones o de dinámicas y tal que nos pueden ayudar a justamente esa pulsión de vida a potenciarla y no tanto la pulsión de muerte. Voy a hacer un inciso, Elo, porque aquí comentabas antes una cosa en la parte de la elección y me gustaría matizar a lo mejor con una metáfora, como un cuento, ¿no? Que yo, la gente que trabaja conmigo, o sea, todos los pacientes, los clientes y tal, igual alguna vez me lo han escuchado, pero aquellos a lo mejor que pues no los tenga yo ni en clase ni en consulta, pues igual no me lo han escuchado. Y es, yo tengo en cada mano, ¿no? Cada mano es un lobo bueno que me dice venga, tú puedes, no sé qué, vamos allá, tú vales, ese objetivo, ser realista, tienes que aprender esto para conseguirlo, no sé cuánto, no sé qué. Y el lobo malo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que es aquel que te dice no vas a poder, no lo vas a lograr, total, ¿para qué? Pero ¿para qué vas a mandar ese currículum? ¿O para qué te vas a levantar hoy de la cama? ¿O total, para qué vas a hablar con tu marido, con tu hijo si no te va a hacer caso? O sea, entonces, ese sabio, cuando le respondía a ese alumno, ¿no? Ante la cuestión de cuál de los dos lobos va a ganar, si el lobo bueno o el lobo malo, el sabio le respondía, o el maestro le respondía al alumno, pues aquel que tú alimentes más. Es decir, Tal cual, tal cual. si tú alimentas más a ese que pues tienes afán de superación o pide ayuda, ¿no? Decir, oye, mira, no sé, estoy como en un impasse, no sé muy bien para dónde tirar o no tengo suficientes recursos, sé por dónde hacer, sé lo que quiero, pero no sé muy bien cómo hacerlo porque no tengo esos recursos, esas habilidades, tal. Pues estaré alimentando ese lobo bueno que me va a ayudar a yo estar mejor, alcanzar ese bienestar, esa parte de autocuidado que yo tengo que hacer por el camino. En cambio, si estoy en el otro, me focalizo más en el lobo malo, pues nada, pues me cruzo de brazos y que la vida pase por mí, pero no soy yo la que paso por la vida, sino es la vida que pasa por mí. Lo que pasa es que en este sentido es muy interesante lo que dices, lo que pasa es que a veces uno no puede salir de cuando está focalizado en el lado malo, ¿no? Porque hay asuntos inconscientes que mientras no los pueda ubicar o resolver o elaborar, pues le impiden. Totalmente, que es la parte del autoconocimiento que te Ahí comentaba, está, ahí está. que tú desde el psicoanálisis y yo desde MDR, pues los identificamos y los abordamos. Claro, porque mira,
en realidad en el interior de uno pues hay muchos tipos de obstáculos. Puede haber culpas inconscientes, por ejemplo, uno se siente culpable, mandatos familiares o etiquetas que a uno le han puesto desde pequeño, modelos nefastos que uno ha visto en casa, por ejemplo, resentimientos que uno tenga ahí y que no consiga, ¿no?, elaborar, deudas inconscientes, por ejemplo, que uno tiene con alguien o con una situación. Y luego, por supuesto, la compulsión a la repetición, que es esto que decía Freud, que es esto que hace que uno repite y cae en la misma piedra una y otra vez, aunque ponga voluntad en no hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos estos asuntos que he mencionado, pues muchos trabajan en un plano inconsciente y el sujeto ni siquiera a veces consigue localizar por qué, ¿no?, le pasa todo esto. Pero en una terapia es donde puede empezar a desgranar eso y ir investigándolo para salir del obstáculo, ¿no?, en cuanto al autocuidado. Porque, o sea, lo que también aprendemos desde el psicoanálisis es que hay esta dicotomía, ¿no?, entre el yo consciente y el yo inconsciente, y el yo es la sede de la voluntad. Pero es que muchas veces lo que nos encontramos es con el fracaso de la voluntad. Por ejemplo, las adicciones, no hay voluntad, el sujeto no tiene su voluntad en la mano para poder retirar de ella. Entonces, a veces esa parte inconsciente nos lleva por caminos pues, que pueden ser muy dañinos o que van totalmente en contra de nuestros objetivos conscientes, ¿no? Entonces, por eso entendemos que lo de autocuidarse pues, no siempre es fácil ni evidente. Por ejemplo, mucha gente pues tiene comportamientos a veces realmente dañinos, ¿no? Drogarse, no cuidarse de las horas de sueño, ponerse en peligro, por ejemplo, sostener relaciones que a uno le dañan, comer en exceso o no alimentarse lo suficiente, alcoholizarse, bueno, hay una lista infinita, ¿no? Entonces, en este sentido, el psicoanálisis pone el acento en un concepto que llamamos goce. ¿Qué sería esto del goce? No es el goce en el sentido coloquial, sino es esa idea que engloba algo que en principio parece placentero, pero que se acaba tornando dañino. Por ejemplo, voy a poner ejemplos. Si yo tomo un rato el sol, pues es agradable, pero si me tiro 8 horas en la playa, pues voy a acabar quemado, ¿no? Si como una onza de chocolate, pues es un gusto, pero si me como 4 tabletas ya me estoy dañando el hígado, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que son adicciones, pues tienen esta parte de goce muy presente. Es decir, algo que uno hace por diversión o por placer se acaba convirtiendo en algo dañino. Entonces, el goce es eso que está en esta frontera entre lo agradable y lo desagradable, ¿no? En ese límite, esas satisfacciones particulares que al final a uno le acaban dañando. Entonces, el goce conspira contra el autocuidado totalmente. Yo quiero cuidarme, quiero ir al gimnasio, quiero no sé qué, pero luego me veo haciendo todo lo contrario, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno ve un capítulo de una serie, pues se está divirtiéndose, pero si ya se queda la noche en vela viendo todos los capítulos de toda la serie, al final al día siguiente va a estar machacado, etcétera. Bueno, por supuesto, esto va a depender de cada persona, de su contexto vital y tal. Pero os estoy poniendo ejemplos muy simples, ¿no? Para que se Sí, entienda. pero mira, fíjate, hablando también hormonalmente, porque bueno, como muchos saben y tú también sabes, yo tengo formación en neurociencia, entonces justamente esta explicación, que es verdad que desde el psicoanálisis la palabra técnica o profesional es goce, pero desde la parte de hormonas estaría la serotonina y estaría por otro lado la dopamina. Entonces, la dopamina es ese placer que puede ser adictivo, que podría ser adictivo, es decir, por ejemplo, personas que hacen deporte, pero que no hacen deporte de 1 horita al día, sino que a lo mejor se tiran 5 o 6 horas haciendo deporte. Y no me refiero a las personas que trabajan de eso, ¿vale? Me refiero a las personas que realmente salen del trabajo, de su trabajo habitual y luego se meten a lo mejor 4 o 6 horas diarias de deporte con una obsesión bastante importante con respecto a eso. O, bueno, cualquier otra digamos, como exageración en la praxis de la alimentación y tal. Entonces, por un lado está esa parte de la dopamina, que es ese placer, que es ese goce que tú dices, que técnicamente se habla en psicoanálisis, y por otro lado está la serotonina, que es la parte de la felicidad, que la felicidad son estados
a los que llegas también desde la serenidad, desde el autoconocimiento, que ya no estaríamos hablando de comportamientos adictivos. Quiero hacer este hincapié porque sí que es verdad que estando tú desde el psicoanálisis también se puede ver desde la ciencia o desde la parte más neurocientífica que sí que hay una correlación. Ujú, Vale, ok. bueno, ya, cierro paréntesis. Yo ya sabes que me voy metiendo un poco. A ver, pues no sé qué más. Yo Bueno, te preguntaría también, bueno, no sé si quieres comentar algo más, pero luego, cuando ya termines de contarme esto que me ibas a decir ahora, sí que me gustaría que habláramos del autocuidado en personas que sufren de ansiedad o de depresión, porque sí que es verdad vale. que estamos viendo muchísimo en consulta eso y a mí me gustaría que tú pudieras a lo mejor hacer Comentar un una, poco. Sí, pues, pues un voy, inciso voy en con esto. eso. Vale, Voy con eso. Mira, el autocuidado en la angustia, ¿no? En la gente que sufre de angustia y de ansiedad, que bueno, que casi todos tenemos en algunos momentos o en muchos, ¿no? Pero bueno, a ver, mucha gente cuando tiene angustia o ansiedad o ataques de pánico, bueno, cualquier cosa de ese ámbito, pues recurre a la medicación, ¿no? A los ansiolíticos. Entonces, bueno, en algunos casos puede ser necesario, puntualmente, bueno, podría darse el caso, hay situaciones donde no está de más. Pero en general, estamos en España, bueno, en todo el mundo, pero en países europeos como España, constatamos un abuso generalizado de cualquier medicación ansiolítica, ¿no? De estas drogas. Entonces, vivimos en una época donde la ansiedad está muy multiplicada. Incluso la ansiedad es un problema de salud pública porque conduce a muchas bajas laborales. Bueno, o sea, realmente es un problema muy extendido. Entonces, el problema de medicarse es que se pone un parche, ¿no? Se pone un parche que alivia los síntomas de la ansiedad o de la angustia, pero esto no permite al sujeto llegar al fondo de la cuestión que le atañe, ¿vale? Porque como la persona se toma la pastilla y se encuentra mejor, pues no hace el movimiento de cuestionarse y de ir a trabajar esto para entender por qué le pasa, ¿no? Y no lo va a resolver en la raíz de lo que ocurre. Con lo cual se acaba cronificando el problema, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, además, se añade otro problema, que es que uno se hace dependiente de la sustancia, ¿no? Y entonces luego, pues esto no hay que olvidar que aunque es una droga pero legal, pero no deja de ser una droga que crea adicción y síndrome de abstinencia si uno la deja. Entonces, el sujeto se encuentra con dos problemas. Por un lado tiene la ansiedad y luego, además, tiene una adicción de la cual, pues en algún momento querrá desengancharse, pero claro, cuando lo intente, empezará a encontrarse mal y ya no sabe si es por la ansiedad o por el síndrome de abstinencia. Entonces, mira, el otro día en El País, en el periódico El País, había una psiquiatra, Marta Carmona, que decía que hemos normalizado tomar café con lorazepam. O sea, la gente se levanta por la mañana, se toma su lorazepam y luego se toma un café, lo cual tiene efectos opuestos, ¿no? Y esto, pues de alguna manera, tiene un punto grave, ¿no? Entonces, ella hacía una metáfora que me pareció muy interesante, que es que decía que medicarse cuando uno tiene ansiedad, que insisto, como lo que he dicho al principio, en algunos casos es importante y es necesario, pero en general, tomarlo como una receta general, que es lo que hacen los médicos de cabecera. Si uno va con ansiedad al médico, lo primero que hacen es recetarte las pastillas, ¿no? Entonces ella decía que medicarse es como si en un edificio que está con un incendio, tú le bajas el volumen a la alarma de los incendios, en vez de ir a mirar que se está quemando y resolver el incendio, ¿no? Le bajas el volumen a la alarma y ya, pues como que no te enteras de que hay un incendio, pero el incendio está ahí igualmente. Entonces, cuando uno está en un estado de angustia, si eso es algo repetitivo y que a uno le fastidia la vida, porque la angustia, por otro lado, es normal tenerla si uno está vivo, pero cuando ya es excesiva, pues lo suyo, en vez de medicarse, es tratar de, por ejemplo, hacer una terapia. La que uno elija, yo recomiendo la psicoanalítica, otros recomendarían otras. Pero, porque es la única manera de ponerle freno a eso, para autocuidarse, justamente. Es decir, ponerle freno a eso que invade a la persona sin que él lo pueda controlar. Porque decimos nosotros, la angustia es el único afecto que no engaña. Es decir, uno sabe que la tiene, sí o sí. Te entra y la reconoces claramente. Hay otros afectos que son más engañosos, ¿no? Yo no sé si estoy enfadado, si estoy deprimido, si estoy enamorado, etc. O sea, hay otros afectos con los que uno se puede confundir, pero este no. Entonces, si uno en una terapia puede desplegar eso que le angustia, de dónde viene, qué está en juego para uno, abrir este caramelo, es como un envoltorio que hay que ir abriendo, desenvolverlo
y ver lo que hay dentro, situar las coordenadas de cómo eso se ha gestado, estudiar las conexiones con la vida de uno, pues eso normalmente va a ir apaciguando a la persona y va a fomentar su autocuidado, ¿no? Porque todo síntoma tiene una causa y se puede ir descifrando, a veces lleva tiempo. Entonces, vivir angustiado no es vivir a gusto, porque cuando uno está angustiado no se puede tomar en cuenta uno mismo, vive como en una urgencia, en una prisa, donde las sensaciones de autoagresión todo el tiempo, uno se pasa a sí mismo por encima y es lo que tú dices, que no tiene las riendas de la vida, es como que la vida le pasa por encima, ¿no? Entonces, esto que digo de la medicación, hay otra modalidad, que también es que hay gente que recurre a tratar de evitar los peligros, o sea, evitarse las situaciones estresantes. Pero claro, esto tiene un precio muy alto, porque si uno se inhibe de hacer determinadas cosas o se repliega, se aísla, pues no es una solución muy interesante, ¿no? Porque eso es como la derrota de uno, la resignación. Entonces, y eso a la larga puede conducir a la depresión, con lo cual para autocuidarse con la angustia hay que ir a terapia, o sea, y cuanto antes mejor, porque si no los estados de angustia se pueden cronificar y son terribles, ¿no? Sí, hay una cosa que comentabas, bueno, has comentado dos cosas, ¿no? Por un lado, que es verdad que en muchísimas ocasiones la farmacología ayuda, ¿por qué? Porque baja la intensidad y eso permite abordar ciertos temas o trabajar desde otro ángulo y tal para que poco a poco ir bajando esa medicación con el médico y es verdad que ya ir más profundizando cada vez más en la parte más terapéutica y de autoconocimiento, ¿eh? Porque realmente los trastornos de la ansiedad o depresivos es porque hay algunas cosas que se han justamente enquistado dentro de esa ausencia, entre comillas, de autoconocimiento. O sea, yo sé parte de la historia, pero no he sabido cómo gestionarla con los recursos que tenía en ese. Entonces, dicho esto, la farmacología bien ayuda a atemperar, pero no soluciona, y como yo siempre digo en consulta, es paliativo, no curativo. O sea, la farmacología en este tipo de trastornos en concreto son paliativos, pero no son curativos. Lo ideal es, efectivamente, conocerse uno mismo a través de, bueno, a veces la gente no quiere ir a terapia por lo que sea. Digo, bueno, pues no iréis a terapia, haceros un curso. O iros a hacer un máster de no sé qué de desarrollo personal. No importa, porque eso ya va a generar ese mínimo cuidado que la persona va a poner en ella. Si en ese momento luego ya, después de esa formación, de ese taller, de esa conferencia a la que ha asistido, desde ahí se va a dar cuenta de esa carencia o de esas dificultades y a lo mejor ya dan el otro paso que sería ir a terapia. Yo, en muchas ocasiones, es verdad que nos encontramos gente todavía como muy resistente con una etiqueta de, uy, voy al psicólogo, qué horror, porque esto significa que estoy loco. Y digo, que es que no tiene nada que ver, o sea, no te estoy mandando a una planta de psiquiatría, a un hospital psiquiátrico, te estoy diciendo que a lo mejor que charles con otra persona que sí que sea profesional de la salud mental, que para que te dé otra visión. Y si no es así, vete a hacer una formación de desarrollo personal, que eso te va a poner en contacto con quién eres, cómo te comportas en diferentes situaciones, que es a lo mejor lo que se ha enquistado. Entonces, desde ahí es, vale, la farmacología es paliativa pero no curativa y el siguiente paso indiscutiblemente es, oye, voy a mirar quién soy, cómo soy y qué dificultades estoy teniendo o por qué siempre estoy repitiendo, como yo digo, no es que repitamos en la misma piedra, es que repetimos en el mismo trauma, por favor. Es decir, una y otra vez, personas a lo mejor en relaciones de pareja, ¿no? Que se ve muy fácilmente. Ay, madre mía, que es que siempre doy con el mismo tipo de persona, ¿no? Tanto chico como chica. O en lo profesional, madre mía, que me he vuelto a cambiar de empresa y el jefe o la jefa es del mismo palo que el anterior. Entonces, ahí clarísimamente esa parte de autoconocimiento tenemos que llevarla a cabo. Y como tú dices, lo mejor es ir a terapia, pero si alguien no quiere ir, por favor, que dé un paso intermedio. Y ese paso intermedio que sea la lectura de un vídeo, la lectura de un libro, que vea un vídeo, que se haga un taller, que se haga un curso, lo que sea, pero que tenga que ver con la parte de autoconocimiento, la parte de esos obstáculos que tú hablabas al principio. Sí, mira, y sobre todo el punto es no bajar los brazos,
ante el sufrimiento, que es lo que pasa en la depresión. Uno como que dice, va, total, ¿para qué? Si nada tiene sentido, nos vamos a morir todos, pues ya sigo, no hago nada. Esto de eh, o sea, por ejemplo, en la depresión lo que constatamos es alguien que ha abandonado sus deseos, no tiene ganas de nada, está triste, está desmotivado, cansado, apático, etcétera. Y en la terapia o concretamente en el psicoanálisis lo que apostamos es a que la persona no ceda en su deseo, es decir, que apueste al deseo, a mover, a probar, a arriesgarse, a no bajar los brazos ante la vida, ¿no? Eh, que uno se pueda como atrever a arriesgarse otra vez, ¿no? Pero para eso hay que remover primero algunos obstáculos, que es lo que tiene a la persona apresada, ¿no? En la inmovilidad o en la pasividad y a veces eso lleva un tiempo, ¿no? Mm. Entonces, bueno, creo que nos damos ya un poco de tiempo. A lo mejor lo último así que diría, pues bueno, que por supuesto todas las terapias tienen alguna limitación, o sea, no todo se puede curar, no, uno no puede borrar su historia, ni los padres que ha tenido, ni hacer borrón ni cuenta nueva. Hay una parte inamovible en cada uno con la que hay que contar y con la que hay que asumir y elaborar y vivir con ella. Pero eso es una cosa y otra es eh, ceder, ¿no? O sea, no seguir apostando de alguna manera. Entonces, en ese sentido, cuando uno se psicoanaliza mucho tiempo, es como que primero se siente más vivificado, pero aparte de eso se toma más en serio a uno mismo. O sea, en el sentido de lo que tú decías, tomarse la vida en serio, no dejar que pase en balde, no resignarse, ¿no? A la influencia del pasado, tratar en la medida que sea posible, porque no todo se puede, pero en la medida que se pueda, tratar de ir bifurcando todo lo que de uno le vino de su historia o de su familia que está obstaculizándole, ¿no? Poder quitar un poco eso de en medio. Eh, y además, bueno, por supuesto también es verdad que hay que asumir algunas limitaciones, porque que eso también es autocuidarse, aceptar que hay cosas que no se pueden, pues que no me voy a estar dando de bruces contra eso todo el tiempo. A lo mejor tengo que buscar otra posibilidad, otra vía, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre acabo con esta frase a veces de si uno no puede solo, es mejor poder con ayuda que no poder, ¿no? Mm. Y que el punto es apostar, ¿no? Luego habrá apuestas que salgan bien, otras que saldrán mal, pero que si uno apuesta a la pulsión de vida, a trabajar cosas, a la larga generalmente hay una compensación muy importante y algo Mm. del autocuidado, por supuesto, se vivifica, ¿no? Mm. Pues muchísimas gracias, Elo. El mensaje final entonces sería ese, ¿no? Mejor poder con ayuda que no poder. Sí. Quedo con esta frase también. Pues no sé si hay alguien que tiene alguna pregunta. Nosotros siempre animamos desde aquí a hacer preguntas durante el directo. Si no, de todas formas, tanto Eloísa como yo quedamos a vuestra disposición en privado. Que sepáis que somos bastante considerados en esto de la privacidad, o sea que, que nunca mencionamos nombres ni nada para justamente guardar esa parte de intimidad. Daros infinitas gracias, sobre todo a ti, Eloísa, que has dedicado tu tiempo, tu conocimiento, tu saber estar a todos y que esto, bueno, pues queda también ahí registrado, queda también publicado tanto en Instagram como en YouTube, pero sí que es verdad que todo este conocimiento aquí condensado en media hora, pues es un regalo. Muchísimas gracias, Elo. Bueno, muchísimas gracias a ti otra vez por invitarme y gracias a todas las personas que nos han escuchado, que bueno, que espero que les sirva, aunque sea para dar pinceladas y pensar un poco en algunos temas, pero bueno, que creo que es importante sostener estos espacios entre todos. Bueno, pues un beso para todos, que sepáis que quedamos a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta o reflexión. Animaros también a seguir investigando, pensando, reflexionando sobre todo aquello que os puede generar bienestar y desde aquí, muy vivamente, tanto Luisa como yo, en ese autocuidado que hoy ha sido el centro de nuestro directo. Un abrazo para todos. Un abrazo, adiós. Adiós.